El último tema que voy a mencionar que se fue a las pailas con este gobierno es el control social. Llamemos control social a los mecanismos institucionales y legales y de todo orden, en virtud de los cuales la gente se comporta civilizadamente en una sociedad y no sale a saltar a un supermercado porque se cortó la luz en el barrio. Y ese deterioro lo vemos que es manifestándose en muchas cosas. En el Transantiago, por ejemplo, donde un tercio o más de la gente 32% no paga, cara de raja no pagan, y si los quieren los conductores que han intentado a veces hacer que paguen estos sinvergüenza, los pueden apalear, ha pasado. El tema de, ¿para qué hablamos? El tema de la Araucanía, pues, donde simplemente ya de frentón el señor vocero de la ACAM está hablando de un estado mapuche, está hablando de un territorio autónomo con soberanía. O sea, no hay control social. La policía fue desprestigiada y se ha desprestigiado también a veces por su propia cuenta. No cuentan con el respaldo. No pueden usar ningún tipo de medios para controlar a las masas enardecidas porque inmediatamente llegan corriendo las damas de la ONG lloriqueando de que aquí hubo un abuso de fuerza. Entonces eso se fue acumulando en el tiempo y me acuerdo que lo advertí hace tiempo, que había hablado con unos carabineros que me decían: yo ya no queremos meternos en nada, no sabemos en qué momento, de dónde va a aparecer como un aerolito alguien a acusarnos de fuerza excesiva. Bueno, uno de los candidatos a la presidencia se hizo famoso por un momentito con ese cuento de la fuerza excesiva de los carabineros. Entonces lo que tenemos finalmente, aparte de la mayor pobreza, la cesantía, apenas paliada por las miles de personas que han sido contratadas en la administración pública, lo que tenemos en definitiva es una pérdida de eficacia del Estado, unida paradojalmente en movimiento contrario, con un aumento del secuestro del Estado por parte de la coalición gobernante. ¿Cómo lo han secuestrado el Estado? Vean ustedes, hay millones de anécdotas. Hoy día tú me mencionabas una en la mañana. Tú quieres ir hacia eso, claro. Hablábamos, por ejemplo, de cómo finalmente en esta manera quizás, no sé si, bueno, Fernando lo llama secuestro, quizás una manera de concebir el Estado, en el cual el Estado tiene que estar en todo, poniendo el ejemplo, por ejemplo, de lo que estaba haciendo AFP Habitat. Hace una semana que vienen entre respuestas y quejas entre AFP Habitat y la Superintendencia de Pensiones. ¿Por qué? Porque AFP Habitat quiso hacer una encuesta, la estaba haciendo a sus afiliados, no una encuesta general de gente parada en la calle, a sus afiliados con respecto a dónde, para hacerlo en resumen, porque tenía muchas preguntas la encuesta, pero dónde quisiera la gente que fuera ese 5% adicional que está en el proyecto de ley para aumentar la cotización de previsión. Y resulta que la superintendencia le dice a AFP Habitat que no puede hacer esa encuesta. ¿Por qué? Porque era inconclusa, porque era un proyecto de ley que no se ha votado, porque se prestaba para mala información, malos entendidos. Y entonces AFP Habitat contestó que por qué ellos no le podían hacer una encuesta a sus afiliados cuando estamos en un país libre, sí. Aunque la encuesta arroje resultados que no les guste a quien no le guste, o aunque la encuesta esté mal hecha, ellos pueden hacerlo, digamos. Y después contestaron otras personas que están vinculadas al mundo empresarial diciendo que acá la superintendencia se había extralimitado. Pero el punto es que ese detalle que uno dice, bueno, ¿qué importa? No, lo que pasa es que acá se concibe una manera de ver el Estado, me parece, en el cual el Estado te puede decir lo que puedes y lo que no puedes hacer. Estado, sí, eso en general, y en lo particular el Estado central trata de usar, manipular, controlar las demás instituciones del Estado que supuestamente tienen algún grado de autonomía, como la justicia y como el legislativo, como lo vimos en el caso Sename. Hay una maquinación, un ardid, habría dicho esa famosa jueza, directo, indirecto, consciente, inconsciente, que opera ya sea cambiando los mecanismos estatutarios que regulan las relaciones entre las empresas, entre las partes del Estado, y otro con el procedimiento más simple de todo, que es atiborrar estas instituciones con gente de tu postura, de tu militancia, de tu criterio. Porque da lo mismo qué es lo que diga el reglamento que una institución tiene que hacer y cómo hacerlo, si usted la cubrió desde el gerente, desde el ejecutivo máximo, hasta el ascensorista con gente de su color político, esa institución va de todas formas a plegarse a los mandatos del gobierno central y va a funcionar como parte, como brazo armado institucional del gobierno central. Y eso se ha estado viendo en todo orden de cosas, todavía en forma anecdótica. Yo no digo que sea todavía como en Venezuela, donde el señor Maduro crea instituciones nuevas para eliminar las que no le gustan, el Parlamento específicamente. No hemos llegado a ese Déjame darte el ejemplo de la ministra de Educación, por ejemplo. Ya, dalo. El 30 de junio vencía el plazo para que los colegios subvencionados se decidieran si pasaban a ser colegios
públicos, municipales, o si bien pasaban a ser particulares. Entiendo que algunos todavía pueden responder de acá a fin de año. Hasta el momento casi 100 instituciones se han declarado en particulares y otros van a simplemente a cerrar, además de la fracción que van a convertirse en gratuitos. Pero la respuesta de la ministra de Educación fue que era un abuso de estos sostenedores el decidir pasarse a particulares, que no tenían compromiso con la exacto, que no tenían compromiso con la educación, y finalmente la idea es tratar de convencerlos que pasen a ser gratuitos. Y entonces acá hay una manera de concebir la sociedad en el cual tú tienes que estar en los lineamientos de lo que ellos conciben como correcto. Bueno, como te decía el otro día, en la izquierda en general sigue operando, aunque no se den cuenta muchos de ellos, un concepto societario que probablemente era correcto hace unos 10.000 años atrás en la historia humana, el de la tribu homogénea, donde somos todos muy parecidos porque estamos todos en el mismo nivel bajísimo de cultura, donde realmente usamos arco y flecha y andamos a poto pelado, entonces somos todos iguales. Entonces eso es una comunidad, efectivamente. Y esa comunidad tiene un interés muy común porque son todos iguales, pisan el mismo territorio, hacen las mismas cosas, y entonces el que los representa, la jefatura tribal, o que es un estado en miniatura, no le cabe otra alternativa que representar esa comunidad, no hay otra cosa que representar, en definitiva. Y esa visión, a lo Jean-Jacques Rousseau, que era un escritor del siglo XVIII francés, que pensaba que la civilización corrompía al hombre, permea todavía como una reliquia el pensamiento de izquierda cuando ellos ven siempre el Estado como representación del bien común, porque sin darse cuenta que ese bien común era común en la época de las hordas primitivas, pero ya no hay un bien común que sea tan expansivo, que lo abarque todo. Hay un bien común mínimo ahora, un mínimo común denominador, que son las funciones públicas que todos queremos, que haya una policía que controla a los delincuentes, que haya alguien que cosa que no está ocurriendo en Santiago ahora por lo que he podido ver, porque hasta en eso se paralizó el Estado. ¿Se han fijado la cantidad de hoyos que han aparecido y que pueden estar semanas y meses creciendo? Así que nadie lo está. Por favor, Fernando, bueno, eventos se llaman, perdón, desde que estamos en la época de la posverdad. Cambiaron los nombres. Entonces, esa es la situación.